todos, a todas. Vamos a ir dando comienzo a esta última clase del curso que venimos haciendo de criptomonedas. Le vamos a dar primero la palabra a Mariano, que nos va a explicar algunas cuestiones en relación al campus, cómo va a ser el cuestionario, cómo lo vamos a instrumentar, y después vamos a escucharlo a Julio directamente. Yo no tengo mucho más para decir y no quiero robar tiempo, así que Mariano, te paso la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta última clase. Muchas gracias nuevamente al Instituto de Estudios Judiciales por todo, por lo de siempre. Y bueno, en principal a Julio Bustamante Loader por haber acercado esta propuesta muy interesante. Creo que el derrotero de las clases anteriores y también la presente clase va a seguir demostrando el interés que hay en estas temáticas. Así que bueno, agradecerles nuevamente la participación. En relación a algunas consultas que pueden surgir desde lo tecnológico, desde el campus, ya están incorporados. La última clase, esta clase que ahora está en PowerPoint, ya está incorporada al campus, y van a ser subidos en estos días los videos de la clase del lunes y de la clase del miércoles. Así que mañana va a estar disponible un cuestionario que elaboró Julio, en el cual ya con el material que está en las filminas que dio en las clases, lo pueden completar, más allá de que tienen disponible, ¿no?, en la bibliografía de consulta que él también les ha acercado y está incorporada también en el campus. Y además los videos que van a ser incorporados. Por eso la idea es dejar disponible a partir de mañana el examen y va a estar disponible hasta el día, toda la feria judicial hasta el día lunes 31, para que puedan completarlo. Tengan en cuenta que va a haber una modalidad de 60 minutos para completarlo, una hora, con 3 intentos, y eso les va a permitir acceder al certificado para aquellos que requieran el certificado. Así que bueno, nuevamente agradecerles, no tampoco quiero robar más tiempo y dejar en uso de la palabra a Julio Bustamante Loader, que va a encarar esta última clase, y bueno, espero que cualquier cuestión o duda que surja, como siempre, o levanten la mano o me van mencionando en el chat y a la par vamos a ir siguiendo todos lo que ustedes vayan interactuando. Así que Julio, te cedo la palabra. Bueno, Mariano, te agradezco. Gracias, Eugenia, por la presentación. Hola, grupo. Buenas tardes. Espero que estén bien. Vamos a tratar de hacer una última charla lo más amena posible. Nos vamos hoy a correr un poco de todo lo que veníamos hablando del universo de criptomonedas y criptoactivos, claramente sin dejar de lado el mundo fintech al cual pertenecen, pero nos vamos a meter un poco a tratar de comprender las diferencias del mundo virtual, o sea, de las billeteras virtuales, con las denominadas billeteras digitales y las diferencias de estas dos con las billeteras electrónicas. ¿Sí? Cada una de ellas tiene sus precisiones terminológicas, aspectos técnicos que tendríamos que estar ya sabiendo, para luego ser precisos a la hora de analizar una propuesta que tenga en un expediente judicial. Si bien ustedes puede ser que en alguno de los artículos que puedan leer de ahora en más puedan ver alguna confusión entre billeteras virtuales y billeteras digitales, claramente no son lo mismo. Bien, y hablando de bibliografía, creo que Mariano me estaba comentando recién que ya subió al campus la bibliografía básica para que ustedes puedan tener en cuenta aspectos que vimos en estas 4 charlas. Bien, así que eso es lo básico. Creo que van a encontrar respuestas a algún interrogante que les pueda haber quedado durante estas charlas, que reconozco apretadas un poco en el tiempo, con mucho contenido, mucha verborragia por mi parte, así que pueden leerlo tranquilo, sobre todo ahora que tenemos 15 días de receso, a ver si quedó algún aspecto dando vuelta, que sea de su interés, y eventualmente, si se les genera alguna pregunta, quedar a disposición de los participantes para poderlos ayudar en las mismas. Bien, a ver, cuando nosotros hablamos de billeteras digitales, tenemos que remitirnos sí o sí al mundo fintech.
¿Y qué es el mundo fintech? El mundo de las finanzas y la tecnología. ¿Y qué es lo que abarca el mundo de las finanzas y la tecnología? Abarca entidades, abarca productos de esas entidades y abarca la interrelación entre dichas entidades. Bien, ahora, lo primero que tendríamos que separar para hablar de fintech son las entidades financieras tradicionales de las entidades financieras digitales, los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago, entidades también registradas ante el Banco Central y las exchanges. Entonces, por un lado, tenemos a los bancos tradicionales. Entidades financieras dentro de la categoría de entidades financieras que nos da nuestra ley de entidades financieras, que son bancos y compañías financieras, en ambos casos con necesidad absoluta de ser autorizados por parte del Banco Central en los términos 15 del artículo 15, perdón, de la ley de entidades financieras para poder funcionar, que pueden realizar intermediación financiera y que llevan adelante su negocio comercial en forma esencialmente presencial. Bien, lo que ha sucedido con estas entidades financieras tradicionales es que justamente por la competencia digital y electrónica que empezaron a sufrir, yo les diría, hará cosa de 4 o 5 años atrás, por parte de los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuenta de pago, empezaron a desarrollar productos electrónicos para poder llevar adelante las operaciones bancarias. ¿Sí? Estos productos electrónicos son el home banking y las aplicaciones móviles, pero en ambos casos estamos hablando de banca tradicional. ¿Qué negocio puede llevar adelante la banca tradicional? Todas aquellas operaciones contempladas para ser realizadas por bancos y compañías financieras en la ley de entidades financieras. Ahora bien, a partir justamente de esta competencia que promovió el universo fintech, se desarrollaron también bancos digitales. Los bancos digitales tienen los mismos alcances y las mismas facultades operativas que los bancos tradicionales. La única diferencia es que los bancos digitales no operan por canales físicos, sino que operan únicamente por canales virtuales. ¿Bien? Y esencialmente a través de aplicaciones móviles. Pero en ambos casos, o sea, en banco tradicional y banco digital, estamos hablando de entidades financieras autorizadas para funcionar como bancos por el Banco Central. ¿Qué son los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago? Estos son entidades que están registradas en el banco o ante el Banco Central, pero que no pueden realizar intermediación financiera ni cuentan con autorización por parte del Banco Central para realizar sus operaciones, ni cuentan con el universo de aspectos contenidos en la ley de entidades financieras. ¿Sí? Son entidades completamente diferentes. ¿Y qué ofrecen estas entidades? Ofrecen las que se denominan cuentas de pago, ¿bien? Que no son cuentas de depósito. Ahora lo vamos a ver un poquito más, con más amplitud. Y finalmente, lo que nos queda son las exchanges. Estas sí ya las habíamos comentado en las charlas anteriores, sobre todo en la 1 y la 2, que van a ser aquellas billeteras virtuales, espacios, plataformas informáticos a través de los cuales los tenedores de criptomonedas van a poder realizar transacciones con estas cripto, ya sea entre sí o bien con el tercero que opera la plataforma. Perdón, pero hoy tengo la tos fatal. Bien, les comentaba que los bancos tradicionales y los bancos digitales operan esencialmente a través de aplicaciones móviles. Una que realmente es la que conocemos todos y se pueden realizar la casi totalidad de las operaciones bancarias a través de estas aplicaciones. Ahora bien, las billeteras de pago o las billeteras digitales son los productos
desarrollados con exclusividad por los proveedores de servicios de pago para ofrecer los productos que ellos comercializan, que esencialmente son los de ser una cuenta de pago, no cuenta de depósito. Ahora vamos a ver las grandes diferencias que tienen entre una y otra, y van a servir para permitir que los usuarios tengan un lugar donde acumular fondos o saldos de fondos que les permitan posteriormente realizar pagos con los mismos, o que les permitan realizar pagos con los mismos y tarjetas que van a estar de débito o crédito vinculadas a estas billeteras digitales. La billetera virtual, insisto, aquellas billeteras que exclusivamente van a operar con saldos de monedas virtuales, y a tener en cuenta que tanto para las aplicaciones móviles, esto es banca tradicional, banca digital, como los proveedores de servicio de pago, las transacciones se van a realizar a través de una cámara compensadora de operaciones bancarias que se llama COELSA. ¿Sí? Primer tip que les voy a dar. Cuando desde los juzgados necesiten conocer sobre transacciones realizadas a través de cuentas bancarias o de billeteras digitales, esto solamente se lo pueden preguntar a las entidades participantes o a COELSA. No se lo pueden preguntar al Banco Central, porque el Banco Central no posee datos sobre operaciones domésticas. ¿Sí? Ahora bien, yo les comentaba que tanto en las billeteras electrónicas como en las billeteras digitales, lo que vamos a poder poseer son saldos de dinero. La gran diferencia es que los saldos de dinero en billeteras electrónicas desarrolladas por entidades financieras son depósitos de dinero. Son depósitos de dinero realizados en bancos autorizados para funcionar como tales por el Banco Central. Y por lo tanto, estos depósitos de dinero van a ser considerados como tales por el Código Civil y van a poseer garantía de depósitos. Esto es, que frente a la quiebra o liquidación de la entidad depositaria, el depositante va a tener una garantía actual, al mes de junio del 2023, de hasta 6 millones de pesos, por persona y por entidad. ¿Bien? Obviamente, a este tipo de productos, las billeteras electrónicas, aplicaciones móviles, páginas de home banking, les están aplicando toda su extensión la ley de entidades financieras, incluyendo aquellas que hacen al resguardo de las operaciones pasivas, como se denomina el secreto bancario. Bien, artículo 39 de la ley de entidades financieras. Ahora, les comentaba, las cuentas de depósito van a tener su definición en el artículo 1390 del Código Civil, por lo cual hay que tener en cuenta que cada vez que se produce un depósito de dinero, como se lo va a considerar depósito bancario, lo que va a haber es una transferencia de la propiedad de estos fondos desde el depositante al depositario, con obligación de devolver los fondos por parte del depositario al depositante a su pedido o al vencimiento. ¿Qué implica su pedido? A su pedido se va a dar en aquellas oportunidades en que los fondos se encuentren en cuentas a la vista. Cuentas a la vista son solo de dos tipos, las cajas de ahorro y las cuentas corrientes. Y al vencimiento del plazo abarcará la cuenta que nos queda, que son los vencimientos de los certificados de depósito a plazo fijo. Bien, estas son las 3 estructuras de cuentas de depósito que vamos a encontrar definidas en el 1390. Y las 3 cuentan con el régimen de protección del secreto bancario. Ahora, los saldos de dinero en billeteras digitales no pueden ser considerados saldos bancarios y por lo tanto no pueden ser considerados depósitos. O sea, las características que van a compartir un saldo y otras no reúnen la condición de ser consideradas cuentas de depósito.
por definición de Banco Central, los saldos de dinero en las billeteras digitales son cuentas de pago, se las considera cuentas de pago. Bien, a ver, al no ser depósitos, no van a ser, no pueden estar alcanzadas por el régimen de garantía de los depósitos y al no encontrarse alcanzados por el régimen de la Ley de Entidades Financieras, no van a estar alcanzados por el secreto bancario a operaciones pasivas, que tutela las operaciones pasivas. Respecto a la definición de Código Civil, ya nos vamos a tener que correr de la definición de depósito bancario, que les comentaba en la slide anterior, pero vamos a alcanzar la definición de depósito irregular, que tiene características muy similares a las del depósito bancario. Perdón porque justo entró una consulta al chat. Tampoco tendría la garantía del BCRA para responder en ese caso, ¿cierto? Pregunta Luciano. Mira, Luciano, un comentario adicional. El BCRA no garantiza los depósitos. Sí, de hecho, no lo hace desde los años 80 aproximadamente. Lo que existe desde mediados de los años 90 es un seguro de depósitos privado. Los seguros se encuentran, los depósitos se encuentran alcanzados por la suma que se va actualizando, de hecho, mes a mes, por una sociedad anónima que se llama Seguro de Depósitos, que de hecho la constituyen todas las entidades adheridas al régimen de seguro de depósitos y el Estado Nacional. Pero el Banco Central no garantiza depósitos, perdón, como sí lo hacía antes de los años 80. ¿Bien? Cuando vamos a tratar de buscar una definición o una naturaleza jurídica, para mejor decir, dentro de la estructura del Código Civil para los saldos de dinero en billeteras digitales, creo que al igual que en las billeteras virtuales nos tenemos que correr a la definición para depósitos irregulares. ¿Qué nos dice el Código Civil para los depósitos irregulares? Si se entrega una cantidad de cosas fungibles, dinero, que no se encuentra en saco cerrado, se transmite el dominio de las cosas, aunque el depositante no haya autorizado su uso o lo haya prohibido. El depositario debe restituir la misma calidad y cantidad de cosas. Ahora, si bien considero que le es aplicable los términos del depósito irregular a los saldos de dinero en billeteras digitales, lo que tenemos que tener en cuenta es que el Banco Central, por normativa, que es esa que está citada en esta slide, le indica a los proveedores de servicio de pago que los saldos de dinero tienen que encontrarse siempre a la vista de los clientes, ¿sí? Salvo que los clientes den su expresa autorización para constituir con esos saldos de dinero lo que se denominan fondos de inversión en dinero. Ejemplo, para no confundirlos con la terminología. Cuando ustedes ven publicaciones o notas periodísticas donde dicen que determinadas billeteras digitales ya están pagando un interés similar a la de los bancos, no es que la billetera digital paga un interés. Lo que está generando un interés es el fondo de inversión al cual la billetera digital, por autorización expresa de sus clientes, está enviando los saldos de dinero. Si ustedes ven, por ejemplo, en la aplicación de hoy, Mercado Pago, que dice rendimiento de fondos, y le pone una estadística similar al 84-85% anual, entonces lo pueden comparar con un plazo fijo, es del 97%, o sea, bastante similitud. Lo que le está mostrando Mercado Pago es cuánto es el rinde del fondo de inversión que armó con su dinero. Y este fondo de inversión de dinero se llama así porque están constituidos en productos de depósitos en plazo fijo o cajas de ahorro únicamente. ¿Bien? Julio, Sí. Ahí preguntan, hizo un comentario Claudio Ibarra, mencionó a Cedesa, que es, ¿no?, la empresa de seguros de depósito, ¿no? Exactamente, Cedesa es Seguro de Depósito Sociedad Anónima.
Si pregunta si otro de los compañeros pregunta si no se encontraría abarcado, por ejemplo, por ese tipo de seguro. Ahí, Luciano, no entiendo tu pregunta. ¿Qué es lo que no se encontraría abarcado? O sea, lo que no está abarcado, lo que voy entendiendo de tu consulta, son los saldos de dinero. Exactamente, sí, Luciano, es eso. Los saldos de dinero en billeteras digitales no poseen garantía de depósitos. O sea, si una billetera digital quiebra, no tienen garantía de depósito. ¿Bien? O sea, van a tener que concurrir a la quiebra a verificar sus créditos como cualquier acreedor de la billetera. ¿Bien? Como empresa. Ahora bien, yo les comentaba que para poder operar dentro de la banca tradicional o digital, las entidades tienen que tener una autorización especial, que es la autorización del Banco Central. ¿Qué nos dice la Ley de Entidades Financieras? Artículo primero. Quedan comprendidas en esta ley y en sus normas reglamentarias las personas o entidades privadas o públicas que realicen intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros. Bien. 3. Nos da la posibilidad de extender el control del Estado a otras entidades o actividades no expresamente incluidas en la Ley de Entidades Financieras cuando el volumen de sus operaciones o razones de política monetaria y crediticia lo hagan aconsejable. Ahí les voy a hacer un punto y aparte. Yo les decía recién que las billeteras digitales necesitan estar registradas ante el Banco Central, pero que el Banco Central no está obligado a autorizarlas. Esto implica que no es que por artículo 3 de la Ley de Entidades Financieras el Banco Central está ejerciendo una supervisión o control de la actividad de los proveedores de servicios de pago a través de sus billeteras digitales, sino que lo hace a través del artículo 4 de la Carta Orgánica del Banco Central. O sea, saltamos de ley, pasamos de Ley de Entidades Financieras a artículo 4 de Carta Orgánica, Ley 24.144, que faculta al Banco Central a regular en la medida de sus facultades a los sistemas de pago. Y justamente los proveedores de servicios de pago que operan con cuentas de pago son entidades involucradas en los sistemas de pago. Es por eso que se le aplican determinadas normas del Banco Central, pero no se les aplica la Ley de Entidades Financieras. Ahora, el problema que vamos a encontrar, porque ustedes, por ejemplo, y seguimos con el ejemplo de Mercado Pago, pero lo pueden ver en cualquier billetera digital. Van a ver que ustedes pueden realizar transferencias de dinero a una cuenta suya en la billetera digital y que la billetera digital, por el otro lado, les ofrece créditos. Entonces, si por un lado ustedes realizan transferencias de dinero y por el otro lado la billetera les ofrece préstamos, ¿en qué se diferencia? Se diferencian estas operaciones en una estructura no autorizada por el Banco Central respecto de aquellas operaciones similares, pero que realizan los bancos, donde se van a llamar depósitos bancarios y préstamos bancarios. La gran diferencia que van a encontrar es que para el caso de las billeteras digitales, los préstamos que otorgan los tienen que realizar con fondos propios. Lo que no sucede con las entidades financieras autorizadas por el Banco Central. Esto implica que Mercado Pago tiene que fondearse en forma privada por las suyas para adquirir fondos que luego van a ser prestados. Esto es un poco, si quieren, la explicación de por qué hay tanto spread, o sea, diferencial de tasa entre el préstamo bancario y el préstamo de una billetera digital. El préstamo bancario, los bancos lo toman de las operaciones de depósito, en tanto que las billeteras digitales lo tienen que salir a tomar a su vez de un crédito, generalmente en entidades financieras. Bien, ahora, el gran problema que se nos plantea desde lo teórico dogmático es que ni en la Ley de Entidades Financieras ni en la Carta Orgánica del Banco Central hay una definición de intermediación financiera. Bien, entonces,
justamente la construcción jurisprudencial y doctrinaria lo que definió a la intermediación financiera o a la existencia de intermediación financiera cuando existe el acercamiento de operaciones de depósito para luego ser transformadas en operaciones de crédito a su misma clientela por parte de una entidad. Cuando lo hace con fondos propios, no hay intermediación financiera. Y vale bien esta aclaración. Yo les comentaba el lunes pasado que había surgido en informes periodísticos denuncias por ahora entre grupos de redes sociales de que un operador crediticio registrado ante el Banco Central, como tal, que se llama Winans, habría realizado una estafa piramidal, lo tienen que llegar a probar, y otros decían que estaban realizando una intermediación financiera no autorizada. Complicado de ver, complicado realmente de analizar, y creo que a la justicia y al Banco Central le va a llevar un tiempo de análisis. ¿Por qué? Porque Winans, ¿qué hacía? Se fondeaba, entre otras fuentes de fondeo, con recursos de clientes o de personas que no los remitían a Winans, sino que los mandaban a un fideicomiso financiero que a su vez Winans era el beneficiario. Entonces, no había una transferencia de fondos, por lo tanto transferencia de dominio de clientes a Winans y Winans y luego los represtaba, lo que sí hubiera configurado una intermediación financiera no autorizada de forma clarísima, sino que acá el que es el prestamista de Winans es un fideicomiso financiero. ¿Sí? Operación realmente muy complicada para entender, para evaluar, y creo que le va a llevar algún tiempo, tanto a la justicia, si esto llega a una denuncia contra Winans, y / al Banco Central, si no es que ya no están haciendo algún tipo de investigación. A ver, cuando hablamos de billeteras, llámese billetera virtual, billetera digital, billetera electrónica, lo que vamos a tener es un software. ¿Sí? Vamos a tener una plataforma electrónica para realizar determinado tipo de operaciones. Eso es lo que vamos a encontrar y que van a ser asimilables desde el punto de vista de la utilidad y de la versatilidad a estos tres tipos de productos. Y justamente lo que diferencia la actividad de un proveedor de servicios de pago de un banco tradicional, y aún muchas veces de los bancos digitales, es la experiencia al consumidor. ¿Sí? Si ustedes ven estadísticas, sobre todo las estadísticas provistas por la Cámara FinTech, van a ver que la experiencia al consumidor que opera con proveedores de servicios de pago, con billeteras digitales, es mucho más satisfactoria que aquellos que operan a través de la banca tradicional. Ahora, yo les comentaba recién estos tres tipos de billeteras, digitales, electrónicas y virtuales. Entonces, a lo que nos convoca es a repasar nuevamente cuál sería la definición de dinero electrónico y si esta definición de dinero electrónico es asimilable a una definición de moneda virtual. Y en la realidad no lo es, porque dinero electrónico es un asiento, es una forma de asentar dinero fiduciario. Pero el dinero siempre es fiduciario, esto que es moneda de curso legal. Bien, y estas sí vamos a encontrar para este caso definiciones específicas en normas. La primera definición específica la vamos a encontrar en una directiva de la Unión Europea del año 2009. Recuerden, la primera moneda virtual, Bitcoin, es del año 2009. O sea, lo más probable es que esta definición haya sido anterior
a la definición de moneda virtual. Describe al dinero electrónico como todo valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que representa un crédito sobre el emisor, se emite al recibo de fondos con el propósito de efectuar operaciones de pago y que es aceptado por una persona física o jurídica distinta del emisor del dinero electrónico. Lo que vamos a ver acá es una suerte de confusión terminológica, porque habla de cualquier valor monetario transmitido por medios electrónicos. Y cuando vamos a desarrollar los conceptos nos vamos a encontrar que a los pocos años teníamos a las monedas virtuales a las que no podíamos atender con la definición de dinero electrónico. Pero insisto, esto se da justamente porque la definición es anterior a definiciones de moneda virtual, donde sí van a encontrar una excelente definición técnica, normativa, y que pueden invocar desde los juzgados por ser de características locales, es en la resolución 300/14 de la UIF. Nuevamente, ya la habíamos citado anteriormente para definir los activos virtuales, las monedas virtuales. Y en esta resolución 300/14 lo define al dinero electrónico como mecanismo para transferir digitalmente monedas fiduciarias. Es decir, mediante el cual se transfieren electrónicamente monedas que tienen curso legal en algún país o jurisdicción. Bien. Una vez ya ahora tenemos definido, por lo menos desde el punto de vista teórico, las grandes diferencias entre billeteras digitales, electrónicas y virtuales. Lo que es justo hacerles saber que, más allá de poder definir con tranquilidad uno y otro caso, si se les presenta la oportunidad de un expediente judicial, donde van a realmente tener una galimatía legislativa, son en las leyes, en la cita de leyes aplicables. Porque realmente es un engorro jurídico la cantidad de leyes aplicables a los sistemas de pago. Entonces, vamos a empezar por el principio. Lo vamos a encontrar en el Código Civil y Comercial de la Nación. Lo vamos a encontrar en la Ley de Entidades Financieras. Lo vamos a encontrar en la Carta Orgánica del Banco Central. Lo vamos a encontrar en la Ley de Tarjetas de Crédito. Lo vamos a encontrar en la Ley de Defensa del Consumidor. Lo vamos a encontrar en la Ley de Protección de Datos Personales. Lo vamos a encontrar en normativa del Banco Central y lo vamos a encontrar normativa de la UIF y probablemente lo vamos a encontrar en normativa de la Secretaría de Industria y Comercio. Todo ese complejo legislativo normativo tienen que tener en cuenta ustedes como funcionarios y funcionarias judiciales al momento de evaluar un problema con operaciones dentro de una estructura de sistemas de pago. Bien. ¿Tienen alguna consulta? Demasiada información como para procesarla rápidamente. Julio, ahí Luciano Marino mencionó en los casos que no cuenten con autorización correspondiente, ¿no? Cuando estabas hablando de la aplicación del artículo 310 del Código Penal, ¿no? Sí, Mariano, efectivamente la intermediación financiera no autorizada tiene una tipificación legal específica que está en el 310 del Código Penal, ¿sí? Como citás vos. De hecho, es un artículo legal que lo he visto aplicarse en contadísimos casos. Realmente es muy complejo probar o comprobar la intermediación financiera no autorizada. Un caso que ustedes pueden llegar a tener, que se está dando, no sé si en sede nacional o federal, me parece que es federal, es el análisis penal de la actividad realizada por una plataforma colaborativa de préstamos, se llama en inglés crowdlending, y la plataforma se llama Afluenta. Afluenta lo que propone es preparar una plataforma donde clientes ofrezcan préstamos de dinero en forma directa a tomadores de préstamos de dinero. Lo que hace Afluenta es proponer una estructura electrónica, un software para que se contacten prestadores y tomadores, haciendo un scoring de los tomadores para que los inversores puedan
elegir los productos y personas a quienes destinar su dinero. Bueno, las características de Afluenta fueron consideradas, al menos por parte de la justicia en lo penal, y todavía es un tema en desarrollo. No hay una conclusión ni penal ni administrativa sobre el tema como intermediación financiera no autorizada, ¿sí? Después, si ustedes tienen ganas de ir viéndolo, véanlo directamente cómo funciona Afluenta en la página web de esa empresa que es argentina. Ahora bien, hablando de las funcionalidades de las billeteras digitales, lo que tenemos que tener presente es que la esencia de la billetera digital es ofrecer cuentas de pago. Y al hablar de cuentas de pago, lo que tenemos que pensar entonces es que el negocio de la billetera es viabilizar pagos. ¿Y cómo va a viabilizar estos pagos? Y lo puede hacer de muchas formas. Lo va a poder hacer en forma directa, lo va a poder hacer agrupando distintos medios de pago que no están interconectados entre sí. Lo va a poder hacer agregando productos dentro de una billetera digital. Lo va a poder hacer facilitando los pagos a través de transferencias inmediatas o pagos a través de transferencia. Y todo en un contexto de regulación por parte del Banco Central. Ahora, justamente lo que también van a ver es que tanto el producto ofrecido con similares características por entidades financieras como aquellos ofrecidos por proveedores de servicio de pago, justamente son así porque el Banco Central quiso supervisar, quiso que los proveedores de servicio de pago se encuentren registrados en un ámbito regulatorio determinado para analizar productos que pueden llegar a competir entre sí, para llegar a analizar cuáles son los componentes de los productos ofrecidos, justamente para evitar intermediación financiera no autorizada, para evaluar los mecanismos de fraude, para revisar los alcances de las comunicaciones a los usuarios de estas plataformas, entre otros aspectos. A ver, y lo que efectivamente han generado estas billeteras digitales son un impulso a la actividad financiera en un sentido amplio de la palabra, porque no solamente ofrecen productos a través de estas billeteras digitales, sino que las entidades financieras, para poder competir en un mercado altamente complicado, es similares productos en las características que proponen las billeteras digitales. Bien, eso es lo que permitió que el Banco Central ampliara el universo de sujetos alcanzados por este artículo 4 de la Carta Orgánica del Banco Central. Entonces vamos a tener que, a través de una billetera digital, vamos a poder realizar transferencias, tanto a otras billeteras digitales como a entidades financieras. Vamos a poder recibir fondos, tanto de una entidad financiera como de otras billeteras digitales. En ambos casos, seamos o no titulares de esas cuentas cruzadas. Se van a realizar transferencias tanto del tipo inmediato como diferidas. Se van a poder realizar pagos por transferencia. Esto es, se van a poder realizar la cancelación de obligaciones con un comercio a través de una transferencia de fondos. Bien, que obviamente la transferencia va a ser inmediata. Se van a poder enlazar a través de una plataforma de pagos productos que no son originarios de esa plataforma de pagos. Y esencialmente también se van a poder transferir fondos a un tercero que no esté integrado a esa red de billeteras digitales o de entidades financieras, incluyendo el depósito de dinero en efectivo. A ver, acá hay una consulta. Sí, que no quedó clara la diferencia entre billetera digital y electrónica, pregunta Cristian Castillo.
Bien, ahí le encontré, perdón, Cristian. La billetera electrónica la vamos a denominar a la billetera que promueve o cuya aplicación promueve un banco tradicional o digital. En cambio, la billetera digital es el producto que promueve un proveedor de servicio de pago que ofrece cuentas de pago. ¿Bien? Uno lo vamos a tener esencialmente en el ámbito no fintech y en el otro totalmente dentro del ámbito fintech. ¿Cuál sería el punto, si quieren, difuso en el medio? El de la banca digital. Bien. Pero esas son las diferencias entre billetera electrónica y billetera digital. Y la llamo esa diferencia porque la billetera electrónica lo que va a contener es saldos de dinero electrónico. Bien. Bueno, les comentaba recién que el Banco Central trabaja sobre 3 verticales dentro de la estructura de las billeteras digitales. Simplificación de pagos digitales, mecanismos para la verificación, identidad y prevención de fraudes y alerta para los consumidores. En cuanto a la simplificación, el Banco Central tiene numerosas normas contenidas en distintos textos ordenados de sistemas de pago. Lo van a poder encontrar dentro de la página del Banco Central. Son algo engorrosos técnicamente, pero donde se hace hincapié desde el punto de vista normativo en la necesidad de que todas las operaciones que se realicen desde una billetera, por un cliente a través de una billetera digital, tengan que tener una herramienta por el positivo. ¿Qué quiere decir una herramienta por ese positivo? Tiene que haber una acción positiva por parte de los clientes ordenantes en que se realice tal o cual operación a través de una billetera digital. Por ejemplo, aquellas billeteras digitales que se denominan agregadores, llámese Modo, bien, una que conocemos todos, lo que se necesita para que a través del Modo se enlacen cuentas bancarias en distintas entidades financieras y cuentas de orden en distintas billeteras digitales es una aceptación específica por parte del cliente. La billetera digital no va a hacer ninguna operación por la negativa, como era hace un par de años atrás en términos generales con las entidades financieras. Respecto a la... Acá tenemos a alguien que está muy ansioso. Deben un cachito. Está haciendo una pregunta de embargos. Sí, Maru Rodríguez. Sí. Ansiosa, perdón. Maru, si me das 5 minutos, ahora llegamos al específicamente, vamos a hablar de medidas u oficios dirigidos en forma genérica, llámese de informes o con cautelares contra billeteras digitales. 5 minutos. Medidas de prevención del fraude. En los últimos 2 años, especialmente, el Banco Central trabajó muy fuerte en las medidas de prevención contra el fraude bancario y en las billeteras digitales. ¿Por qué? Porque justamente la pandemia fue el ámbito temporal propicio para los delincuentes informáticos en cometer una enorme, pero terriblemente grande cantidad de delitos informáticos, especialmente asociados al phishing. Esto es, esencialmente asociados al robo, entre comillas, de datos mediante engaños a los clientes. Entonces, en lo que trabajó el Banco Central, y es norma de aplicación tanto a entidades financieras como a billeteras digitales, es en los factores de autenticación de los clientes al momento de hacer operaciones, en la carga de dobles códigos de validación para realizar otro tipo de operaciones
y en esencia en la incorporación de datos biométricos a los fines de determinar la existencia o no del cliente. Cuando hablo, comento de dobles factores de verificación, ¿qué se les viene a ustedes a la mente? Tarjeta de coordenadas. Bien, es una de esas que teníamos hace tiempo. Token. Bien, esos son los dobles factores de validación. ¿Qué otros factores de validación están utilizando las entidades financieras y billeteras digitales frente a una operación no habitual? Como por ejemplo, el cambio de una dirección de mail. Luciano, efectivamente, ahí me dice biométricos. Biométricos. Pero, por ejemplo, frente a un pedido de efectivización de préstamos preacordados, existen a su vez terceros factores de validación, porque se puede robar la clave del home banking, se podrá hacer efectivamente y entre comillas el código token, pero muchas entidades y billeteras lo que están haciendo es, frente al pedido del préstamo, es incorporar un mail remitido a la casilla de mail denunciada por el cliente en el perfil de la home banking o en el perfil de la billetera. ¿Sí? Entonces estamos pasando del factor de validación a los dobles y triples factores de validación. En cuanto al régimen de transparencia, lo que es importante para el cliente de una billetera digital, es que sepa y reconozca, debiendo aceptar que ha leído los términos y condiciones con un clic, y ahora vamos a hablar un poco de los clics, qué significan, que conoce que ese depósito de dinero no cuenta con garantía de los depósitos y que la billetera digital, el proveedor de servicio de pago, no es una entidad financiera. Esos son los dos aspectos principales del régimen de transparencia sobre los cuales se requiere la expresa mención en las billeteras digitales. Bien, si ustedes acceden a la plataforma de cualquier billetera digital, si van a términos y condiciones, van a ver que esencialmente los primeros términos y condiciones son estos dos. A ver, Joaquín pregunta. A ver, interesante lo que nos dice. Perdón, era larga y la estaba leyendo. ¿Qué sucede cuando fallan los sistemas de las billeteras virtuales, como BNA+, y se ejecutan transferencias y no son descontadas? Y se le quiere echar la culpa a la persona en vez de hacerse cargo ellos del error que tiene el sistema que usa. Porque en el caso contrario, si una persona se equivoca o el banco pierde su dinero, ellos no se hacen cargo de nada. Como pasó en pandemia, que hacían transferencia al BNA a Mercado Pago y no se descontaba de la caja de ahorro o cuenta de Banco Nación. A ver, Joaquín, varias cosas. Recordemos, cuando hablamos de billetera BNA+, no estamos hablando de una billetera virtual. Estamos hablando de una billetera electrónica, de una aplicación móvil de un banco tradicional. Bien. Cuando se ejecutan transferencias no descontadas, efectivamente lo que sucedió es un error del sistema, lo cual vos podés validar dentro de las 72 horas. ¿Por qué yo digo 72 horas? Porque es lo que dice la norma del Banco Central, ¿sí? Y es lo que informa cualquier aplicación cuando se ejecuta una transferencia, que salvo error u omisión, ese es el CEO, las siglas que aparecen cuando se realizan transferencias o pagos por transferencia, que pueden demorar hasta 72 horas hábiles. Ahora, si dentro de esas 72 horas hábiles, vos como usuario ves que no se realizó la transferencia, lo más probable es que la transferencia no se haga. Eventualmente podrás hacer la consulta a través del home banking, pero dudo que si pasadas las 72 horas no se realizó la transferencia, esta se pudiera hacer. Pero ahí estamos hablando de cuestiones meramente operativas, ¿sí? Distinto es el caso que planteas
Cuando, a ver, ¿qué pasa si en el caso contrario una persona se equivoca o el banco pierde su dinero? Te diría que eso no sucede. A ver, te pongo un ejemplo práctico. El dinero no se pierde. ¿Bien? El dinero está en una billetera o en una aplicación, en una cuenta o en otra, pero no queda dando vueltas en el éter. ¿Por qué? Supongamos que vos hiciste una transferencia a Juan Pérez con un alias CBU determinado y el banco te lo tomó como válido. Al hacer la transferencia, el sistema de liquidación de operaciones que opera Coelsa, el sistema de compensación de operaciones, tiene que encontrar el receptor habilitado para esa transferencia. O sea, tiene que estar habilitado el nombre del receptor, el quito queen, CBU y alias CBU. Si no coinciden esos datos, el dinero vuelve a destino. No queda dando vuelta. Por ahí tarda, en vez de ser inmediato, 24, 48, 72 horas, pero no queda dando vuelta. Ahora, si vos lo que planteás es qué sucede si el banco transfirió por error de tu cuenta a otra cuenta, sí hay un problema del banco, porque desde el punto de vista informático se pueden trazar las operaciones y las órdenes realizadas, pero no, la plata no se pierde, Joaquín, ¿sí? Está en una cuenta o está en otra. Puede haber, si querés, insisto, y no sé si es el ejemplo, una transferencia por error, puede haber hecho una transferencia donde vos querías transferir 2.000 pesos y transferiste 20.000, por lo cual ahí no va a haber un problema con el banco, sino realmente fue un problema tuyo como cliente que te preguntaron 2 veces cuánto querías transferir y las 2 veces dijiste 20.000 pesos e igual lo transferiste. Bueno, hay que ver el caso. Les comento, si quieren algo más común, que es la desaparición, entre comillas, de saldos de dineros en cuentas de depósito. Pero no desaparición. Lo que estamos viendo son transferencias no ordenadas por el titular de la cuenta vaciada, entre comillas, pero que desde el punto de vista de la operación se encuentran ordenadas legítimamente. Bien, tuve acceso hace muy poquito de un caso que se le planteó a un banco privado de capital nacional, de los grandes, donde a un cliente le vio que su cuenta se fumaron 2 millones de pesos de un día para el otro. ¿Qué pasó en estos casos? Se presentan del banco, lo primero que tienen que hacer, y dice, yo no di ninguna orden para transferir. Y desde el banco le dijeron, no vemos ningún tipo de problema de accesos a nuestros canales informáticos. Entonces ahí el banco lo que pretendió fue echarle la culpa al cliente. Un poco más o menos, Joaquín, lo que vos me contabas desde otro aspecto. ¿Qué sucedió? Se llevó a mediación el tema y en la mediación el banco no solamente tuvo que devolver los 2 millones de pesos, pagar algo de daño, ¿sí? Aunque sea moral, entre comillas, y las costas del proceso y los honorarios del mediador. Entonces, frente a comportamientos no habituales de un cliente, el banco tiene que bloquear las transferencias. Eso es lo que debiera hacer la entidad o la billetera. No siempre sucede, Joaquín, estoy de acuerdo con vos, pero si sucede, ustedes tienen que conocer como abogados, abogadas, funcionarios o funcionarias del Poder Judicial que existen vías para evaluar la responsabilidad de las entidades y las billeteras digitales. Porque no se olviden que la responsabilidad en estos casos es objetiva. Bien. Sigamos. Esto lo paso porque ya lo comentaba. Bien, ahora vamos sí a la consulta de... O sea, sobre billeteras digitales, antes de saltar a otro producto.
¿Consultas, preguntas, comentarios? No. Bien. Sigamos. Maru nos consultaba recién por embargos contra billeteras digitales. Entonces, vamos a ampliar un poco el espectro de preguntas y vamos a decir, es cómo se realiza la prueba de informes y el envío de oficios de embargo, sobre todo en esto último, que es lo que atañe a los juzgados, a una billetera digital. Bien. Tanto en uno o en otro caso, llámese la prueba de informes o las medidas de embargo, o les diría los levantamientos de medidas de embargo, si la parte denuncia ante el juzgado la existencia de cuentas de su deudor en determinada billetera digital, el oficio de informes para consultar si realmente existe o para conocer los saldos en la billetera, se tienen que enviar a esa billetera digital particularmente individualizada. ¿Y cómo se hace eso? Como yo les comentaba, de las billeteras virtuales o de las exchanges, cada billetera es un mundo en sí mismo y tendrán que ver dentro de los enlaces o las vías de contacto habilitadas por estas billeteras digitales, cuál es la forma de recibir oficios. ¿Bien? Esto obviamente en la medida que la billetera digital no esté adherida a Augusta. O sea, no vamos a dejar a la plataforma de la Corte en el camino. En eso, Julio, te quería comentar, estamos ya haciendo gestiones con Mercado Pago, Mercado Libre ya hace un tiempo para incorporarlos, y lo que sí está incluida, y tenemos domicilios electrónicos, es de Compensadora Electrónica S.A. Por eso está incluida y tiene domicilio electrónico para requerimiento de oficios, por ejemplo. Y luego estamos tratando de incorporar a las billeteras virtuales. Siempre el inconveniente ocurre en el contacto, ¿no? de cada uno de los funcionarios o empleados que están a cargo de las plataformas digitales. Generalmente no tienen un grupo de abogados vinculado a los oficios solamente, sino que además tienen otra área de tecnología. Entonces es complejo tratar de lograr la generación de domicilio electrónico. Pero sí se está gestionando en ese sentido. Bien. Sí, yo les comento por las dudas que justamente ninguna billetera digital está adherida a la plataforma DEOX, que es la plataforma del Poder Judicial de la Nación y federales. O sea que el problema que tienen en la provincia es el mismo problema que tienen en Nación. ¿Bien? Entonces, esto es, yo les comentaba, cuando existen billeteras individualizadas. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la parte lo que les pide es, a través de un oficio de informes o directamente, librar medidas cautelares contra billeteras digitales indeterminadas? El juzgado puede decir dos cosas. Primero, señor, mire, yo no estoy para esto, salga y averigüe, y después me avisa, lo cual es muy común en algunas jurisdicciones de nación. Dos, hacerle lugar a la parte y ordenar un oficio de informes para que el Banco Central le informe al juzgado las billeteras digitales / entidades financieras donde opera el cliente DNI o quit tanto. Bien, el demandado, perdón, no el cliente. Y el Banco Central les va a contestar dónde tienen cuentas abiertas. Ahora, lo que no podemos saber en el Banco Central son si esas cuentas efectivamente se cuentan operativas, ¿qué quiere decir? Que tienen movimientos, y si tienen movimientos, ¿cuál es su saldo? Pero como mínimo, ustedes como juzgados pueden llegar a conocer dónde dirigir un posterior oficio de embargo. Entonces, ya el universo se les achica bastante. Les comento, la cantidad de billeteras digitales existentes autorizadas en este momento ya supera las 200. Que conozcamos, y me incluyo, a las 10 primeras por cantidad de clientes es otro problema. Bien, pero ya hay más de 200 autorizadas. Eso es para librar los oficios. ¿Qué pasa con los oficios de embargo? Lo mismo que pasa con los oficios de informe. Ustedes, como juzgado, pueden remitir un oficio con un embargo sobre cuentas indeterminadas
llámese financieras o digitales, y el Banco Central lo que va a hacer es notificar a todo el sistema, incluyendo las cuentas, incluyendo billeteras digitales, de este oficio de embargo. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Lo peor que le puede pasar a un juzgado y a una parte, que se le multiplique el embargo en la totalidad de las cuentas del demandado. Porque claramente es una acción generadora de responsabilidad. Ya le digo, ni siquiera deberían probar el daño causado. Porque si el juzgado ordena un embargo por 10.000 pesos y el deudor tenía cuentas en 10 entidades / billeteras digitales y le terminan embargando 10.000 pesos en cada cuenta, no tiene por qué soportar no haber podido usar 90.000 pesos que no debían ser afectados de su patrimonio. Entonces, la sugerencia que les doy, primero pregunten, primero averigüen, después embarguen. ¿Cuál es el riesgo? Que el deudor vaya cerrando cuentas. Pero es un riesgo que creo que si la parte no está denunciando cuentas, debiera ser asumido. Ahora, si ustedes me preguntan cuánto tiempo demora el Banco Central en emitir una notificación, ya sea en un pedido de informes o de un embargo, son no más de 10 días hábiles. Bien. Y obviamente, desde el punto de vista administrativo, todos los oficios que recibimos son manejados con absoluta reserva. O sea, no se comparten con absolutamente nadie. Y cuando el Banco Central los notifica, lo hace a través de una comunicación reservada. ¿Qué quiere decir esto? Que no son comunicaciones publicadas en la web. De hecho, están publicadas en la web del Banco Central, pero solo tienen acceso a las entidades financieras y las billeteras digitales. No tienen acceso a los clientes como sí pueden hacerlo con el resto de las comunicaciones. O sea, con las comunicaciones A, B, C y P, o sea, cualquier persona tiene acceso a las publicaciones. No lo puede hacer con las comunicaciones D, de dedo, que son estas comunicaciones del tipo reservadas. Ahora, esto es respecto a embargos. Ahora, ¿qué es lo que pasa o cómo veo yo o cómo opera la medida cautelar de inhibición general de bienes en cuentas de depósito o en cuentas de pago? Opinión personal. No estoy para nada de acuerdo en que se adopten inhibiciones generales de bienes respecto a cuentas de depósito o cuentas de pago. ¿Por qué? Están trayendo una medida procesal pensada para bienes transferibles, llámese bienes muebles registrables o inmuebles, a cuentas de depósito, donde tenemos bienes fungibles. Entonces, no solamente es una medida que pareciera ser procesalmente extraña a las características de la medida que quiere adoptar el juzgado, sino que lo que van a hacer con esta inhibición general de bienes es producir el bloqueo total de las cuentas de depósito y cuentas de pago de los deudores. Y cuando yo digo bloqueo total de cuentas, ustedes piensen, cuenta sueldo. Ustedes piensen, cuentas de persona que recibe alimentos. Cuentas de trabajadores de la construcción. O sea, todas estas cuentas quedan, a través de las cuales el gobierno nacional paga planes sociales. O sea, cuando lanzan una inhibición general de bienes, lo que están haciendo es producir el bloqueo total del acceso. Y yo no estoy tan seguro de que todos los juzgados piensen que están produciendo lo que están produciendo. Yo lo que les digo es lo que sucede. Y ha habido algún juzgado federal, porque realmente el tema nos hizo transpirar bastante, donde había ordenado la inhibición general de bienes en causa penal de distintos requeridos. Lo que fue notificado al sistema financiero produjo el bloqueo del 100% de las acciones comerciales a través de esas cuentas,
Y a los pocos días tenemos un oficio de menos de 24 horas, porque creo que lo tenemos que responder en un par de horas, donde el juzgado nos preguntaba quién había ordenado el bloqueo de las cuentas. Y es ahí donde yo dije, evidentemente el juzgado nunca pensó en lo que estaba haciendo. ¿Y qué es lo que tuvimos que salir a hacer? Es salir a decir que la inhibición general de bienes no debía producir el bloqueo de cuentas. Y es ahí donde produje el otro problema, porque me empezaron a llamar los bancos a preguntarme si no producían el bloqueo general de cuentas, cuál era el alcance de la inhibición general de bienes. Y yo ahí donde dije, hasta acá llegué, le dije, les paso el contacto del juzgado, llámenlo por teléfono. Porque realmente fue inentendible. A ver, a lo que voy. No promuevo la inhibición general de bienes claramente, no solamente por los aspectos procesales que les comentaba, sino por los aspectos operativos. A ver, pareciera ser mucho más factible que el juzgado ordene un embargo general de fondos, con o sin monto. Sin monto, la verdad, me suena también complicado que se lo concedan, pero existen, antes que una inhibición general de bienes. Digo, por lo menos con el embargo general de fondos, ya saben de qué medida procesal estamos hablando. Con la inhibición general de bienes, no. ¿Y qué pasa con la anotación de litis? Con la anotación de litis, antes que con las billeteras digitales, sí es posible enviar un oficio al Banco Central informando que determinado crédito se encuentra sujeto a evaluación judicial. Porque justamente, como les decía antes, no vaya a ser cosa que estemos hablando de un préstamo tomado por vías fraudulentas. Entonces, es lógico que existan estas medidas cautelares, y son completamente posibles, de anotación de litis. Entonces, lo que hace el Banco Central es, en su central de deudores, es marcar de que la calificación comercial que está informando el Banco Central se encuentra sujeta a evaluación judicial. Y esto aparece así informado en la página web del Banco Central, entrando por el central de deuda. Y esto es así que debiera también alcanzar, y de hecho lo hace, a las billeteras digitales, porque los créditos otorgados tanto por entidades financieras como por billeteras digitales están informados en la central de deudores. Bien. ¿Alguna otra pregunta sobre embargos en billeteras digitales o cuentas bancarias? Ahí quizás un comentario de lo que recién dijiste, que me parece que coincido, en cuanto a que la inhibición tiene por objeto bienes, y cuando uno inhibe un contrato o una serie de contratos, que para mí eso es lo que es una billetera electrónica, o sea, uno está confundiendo, digamos, las herramientas con el objeto. O sea, uno puede embargar dinero, pero no puede embargar una cuenta, porque la cuenta en sí no es un bien, sino que es un contrato. Entonces tendría que ir por otro lado, me parece. Estoy de acuerdo. No alcancé a ver quién hizo la pregunta. Estoy de acuerdo con el comentario. Tal vez mi expresión tendría que haber sido un poco más precisa. Yo lo que recibo son embargos sobre saldos en cuentas. Bien, técnicamente es lo correcto. O dice, trábese embargo sobre las sumas de dinero que se encuentran en cuentas. Bien, porque efectivamente, como dice acá nuestro compañero, la cuenta es el contrato, pero no es lo embargable. Lo embargable es el saldo, ¿sí? Es correcto. A ver, pongo punto suspensivo. No se olviden sobre los embargos sobre bienes futuros, ¿no? O sea, queda el embargo asentado sobre un saldo cero hasta que exista un saldo distinto a cero. Bien, si quieren se las dejo como para que después lo evalúen. Pero en esencia nuestro compañero hizo un comentario acertado. A ver, Marcelo Ruiz nos dice, son ultra gravosos, además que podés estar dictando una medida que impida el giro comercial industrial. Sí, claro. Sí, es lo que sucede. Por eso yo siempre digo, el día que una parte deudora se anime a hacer una acción por daños y perjuicios, por haber sido embargada en multiplicidad de cuentas y en exceso del saldo dispuesto por el juzgado, quiero ver qué pasa a futuro.
Pero obviamente que para eso primero alguien tiene que lanzar la primera piedra, ¿no? Bien, vamos, ya nos quedan pocos minutos, vamos a tratar. Sí, a ver, perdón. Sí, puede ser, lo alcanza el 208, probablemente. Sí, Marcelo. Sí, sí. Pero bueno, nada, son cuestiones procesales que les digo hasta ahora no resueltas. Es la realidad. Cuando hablamos de billeteras digitales, tenemos que hablar necesariamente no solamente de la cuenta de pago, sino de los créditos digitales y cómo se implementan los créditos digitales, que creo que es lo que en este seminario más nos va a interesar. A ver, lo que no podemos negar son dos cosas. Primero, que los créditos digitales son posibles, ¿sí? Son jurídicamente posibles, y que los créditos digitales existen y hay un potencial de al menos 10 millones de personas que pueden acceder a créditos digitales. ¿Y por qué digo 10 millones? Porque esos los últimos números que estuve viendo sobre personas que tienen cuenta en billeteras digitales. ¿Sí? No son personas que prevén tener una cuenta. O sea, lo pongo de otra forma. A esta altura, no conozco gente que no tenga cuenta en billetera digital aunque no lo sepa. Porque, por ejemplo, cuando un banco, cualquier entidad, yo opero con Banco Nación para cobrar mi sueldo, ustedes operan con Banco Provincia, les ofrecen para operar modo, lo que les está haciendo es invitarlo a operar con un proveedor de servicio de pago. ¿Sí? Que tiene un contrato, un convenio como agregador con Banco Provincia de Buenos Aires, y de hecho lo tiene con el total de las entidades financieras. Entonces, fíjense que ustedes adhiriendo a modo, están accediendo a una billetera digital sin saberlo. Y cuando pagan a través de modo con una cuenta en el Banco Nación. No tienen una cuenta en modo, pero sí la tienen en el Banco Nación. Y esta es la forma en cómo se van enrolando cuentas bancarias en billeteras digitales. Bien. Y lo otro que les decía es la importancia de los créditos digitales para los usuarios. ¿Por qué? Justamente, como les decía anteriormente, la experiencia del usuario utilizando billeteras digitales es mucho más afable, dócil, amena, que el acceso a la banca tradicional, que el acceso a aplicaciones móviles en otros casos. Que para tener claramente una aplicación móvil hay que pasar primero por la banca tradicional. ¿Sí? Porque de hecho la aplicación móvil es un producto de la banca tradicional. Entonces, cuando hablamos de créditos digitales, tenemos que pensar que un crédito digital se tiene que instrumentar, a través de un documento digital, y que este documento digital, definido y contenido en la ley de firmas digitales, a su vez va a tener que estar firmado. ¿Bien? Y esta firma claramente no va a ser hológrafa, sino que va a ser o digital o electrónica. Los dos tipos de firma que se utilizan en la ley 25.500, o sea, que define, perdón, la ley 25.506, ley de firmas digitales. Ley, valga la aclaración, que es anterior a nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Uno es del 2011 y el otro es del 2014. Y este comentario hace a la idea de cuál es la vía procesal correspondiente para la ejecución de un crédito digital. ¿Bien? Hay todavía cuestiones dogmáticas no resueltas, pero donde la jurisprudencia está tomando caminos distintos respecto a las jurisdicciones. Miren qué complejo que es el tema de la firma digital o electrónica. Para entender, por ley de firma digital, ley especial y anterior a la redacción del Código Civil, tanto la firma digital como la firma electrónica son válidas y representan a la persona que se dice firmante de los documentos digitales respectivos.
¿Cuál es la gran diferencia entre la firma digital y la firma electrónica? Perdón, Eugenia, fíjate que hay algún micrófono abierto. No, doctora, ¿me escucha? Ahí está. Ahí está. Gracias. No, gracias. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en la firma digital, para que sea considerada firma digital y su oposición sea iure et de iure, es necesaria la intervención de una autoridad certificante, que va a estar o tiene que estar inscrita ante un organismo nacional de registro de autoridades certificantes. Bien. Esta firma digital, por ejemplo, la cual contiene la plataforma Augusta, son aquellas que permiten que sus usuarios tengan una firma digital y los actos producidos y firmados con firmas digitales no puedan ser reputados como no firmados por su autor. ¿Sí? Ahora, para el caso de la firma electrónica, lo que dice la ley de firma digital no es que la firma no vale ni que la firma no representa. Lo que dice para la firma electrónica es que en estos casos la oposición de la parte que dice no haberlo firmado tiene que ser probado por la contraria, por otros medios. Bien, porque no, o sea, frente al reconocimiento de firma es posible, iuris tantum, probar la existencia de la firma electrónica y la autoría de la firma electrónica sobre todas las cosas. Pero ¿qué es lo que nos dice el Código Civil? Código Civil, el artículo 288, lo que nos habla, perdón, 287, determina que los instrumentos particulares pueden estar firmados o no, y que de estar firmados se llamen instrumentos privados. En consecuencia, el artículo 288 del Código Civil y Comercial establece que los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma queda satisfecho si se utiliza una firma digital que asegure indubitablemente la autoría e integridad del medio. Entonces, lo que se ha planteado desde el punto de vista jurisprudencial es si alcanza la firma electrónica en un documento digital para tener por probada la autoría del mismo frente a la negación del pretenso firmante, o si estos documentos solamente pueden ser considerados privados en la medida que contengan firma digital. ¿Por qué? Porque así pareciera que lo dice el Código Civil cuando se expresa con firma digital. No se olvide, cuando se legisla, cuando se aprueba el Código Civil, ya existía la ley de firma digital con las dos excepciones. Ley de firma digital, firma digital y firma electrónica. Entonces, aquellos que participan de una posición restrictiva dicen, no, si el Código Civil habla de firma digital, no podemos hablar de firma electrónica. Y encuentro que algo de razón hay por ser 3 años posterior. Ahora, aquellos que postulan la contraria, esto es, que por firma digital no solamente se debe restringir a la firma digital según la ley de firma digital, sino incorporar a la ley de firma, a la firma digital propiamente dicha y a la firma electrónica, están tomados, y obviamente también tienen sus razones, de que la firma electrónica, por ley de firma digital, se puede probar por distintos medios. Bien, una jurisprudencia es la que, por el momento, privilegia la firma digital antes que la electrónica, y es en los juzgados nacionales, y en tanto que los juzgados civiles y comerciales de provincia, yo lo que estuve viendo es que se está abriendo paso en forma firme y continua en tomar la firma electrónica como firma válida en la medida que se utilicen distintos medios de prueba para probar su autoría. Y todo esto es válido a los fines de determinar si procesalmente estamos frente a un documento digital
que puede ser ejecutado, ¿bien?, por las vías del proceso ejecutivo. O si por el contrario, para su ejecución, tenemos que ir a la vía del juicio ordinario. A ver, comentario marginal. No nos olvidemos que más allá de las distintas modificaciones que ha tenido el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, su texto original es de fines de los años 60, al igual que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Al igual de lo que fue, aquellos que tienen mi edad, nos vamos a recordar la modificación del 17711 del Código Civil, en su anterior redacción. Código Civil, no Civil y Comercial, para aquellos jóvenes que estudiaron con otros libros. Entonces, es realmente muy importante determinar cuál es la naturaleza jurídica de la firma a la que se refiere el Código Civil por el impacto sobre los tipos de procesos que se van a abrir en los expedientes judiciales. A ver, claramente aquellos que van por la postura restrictiva se agarran a los términos del Código Civil. Pero aquellos que van por la postura de reconocer tanto a una y otra firma aspectos de autoría que tienen que ser probados en el segundo de los casos, lo que van a tener es normas del Banco Central que apoyan esa postura. ¿Por qué? Porque para el Banco Central realizar operaciones digitales son posibles tanto por vías digitales, o sea, utilizando firmas digitales, como electrónicas. Entonces, la razón de la evaluación judicial que se hace de esta terminología legal encuentra asidero normativo en normas del Banco Central, al menos. ¿Sí? Ahí tienen, comunicaciones A6068 y A6072. Estos soportes digitales que utilizan las entidades financieras, todos ellos, al final de cuentas, cada vez que un cliente ejecuta una acción, lo que está haciendo es incorporar su firma electrónica a una orden comercial. Bien, cada vez que un cliente dice, quiero realizar una transferencia, le sale un cuadro de diálogo donde el sistema le pregunta si usted quiere transferir tantos pesos de tal cuenta a determinada persona en tal banco, ¿usted le dan a aceptar? Lo que están haciendo es incorporar una firma electrónica a su ejecución informática. ¿Y de dónde viene esta firma electrónica? De las claves que ustedes generaron como usuarios para acceder al home banking o a la aplicación móvil. Esa es la firma electrónica. No les quepa la menor duda. Ahora, insisto, hubo muchos casos, no pocos, en Nación, donde se opusieron a través de un proceso ejecutivo, la ejecución de créditos digitales otorgados a través de plataformas con un aceptar, y los juzgados dijeron, esto no es firma digital, esto es firma electrónica, vayan por la vía ordinaria que los voy a atender con mucho gusto. ¿Sí? Claramente, el negocio de las plataformas digitales no puede existir si a la firma electrónica o a la ejecución de un contrato digital donde se contiene firmas electrónicas, los manden a un juicio ordinario. Claramente, este tipo de ejecución tiene que ir por procesos ejecutivos, para que sirva como negocio. Sí. Hay quizás una salvedad. Ahí quizás Sí. hay un aspecto importante que se está dando en la jurisprudencia, es que si vos tenés firma electrónica, que es la mayoría de los casos, vos podés preparar la vía ejecutiva. Sí, claro. Si hay reconocimiento de la firma o si se cuestiona, pero hay una pericia informática, vos tenés acceso. Si tenés firma digital, directamente procede la vía ejecutiva. Ahora, si hay firma electrónica, vos podrías preparar. Eso está diciendo ahora la jurisprudencia, ¿no? Sí, claramente es la última jurisprudencia que yo estuve leyendo de fallos recientes de la provincia de Buenos Aires van por el lado que nos estaba comentando nuestro compañero. Sí, los variados fallos que encontré, todos por el mismo lado. ¿Sí? Hay un fallo de la Cámara de Lomas que justamente dice que queda habilitada la preparación de la vía ejecutiva. Si vos lográs probar que es tu firma electrónica,
Seguís adelante con la vía ejecutiva. Claramente. Y esa firma electrónica no solamente se prueba a través de un perito informático, como bien decías, sino que también se prueba por prueba de informes al banco o a la plataforma o a la billetera a través de la cual se generó la firma electrónica. Bien, y son los que van a poder dar los elementos técnicos para poder determinar si existió o no existió la firma electrónica. Ahora, insisto, tema muy discutido a nivel jurisprudencial dependiendo de las jurisdicciones. ¿Bien? Julio, ahí Sí, Mariano. hay otra acotación que hace Claudio Ibarra mencionando el tema del onus probatorio, ¿no? De la diferencia, que ya lo mencionaste, igual el tema de se presume la autenticidad y la autoría en la firma digital y en la electrónica se invierte la carga de la prueba. En ese sentido, si me permitís una acotación, también es interesante remarcar lo que ocurrió dentro del Poder Judicial, ¿no? De lo que es nación, seguiría vigente, ¿no?, la ley 26685 que estableció la posibilidad de firma electrónica y digital. 2011 no fue derogada y hoy a nivel nacional esa legislación se aplicaría. Y en provincia ocurrió una particularidad, y está bueno lo que mencionás, porque los que estén aquí presentes saben que primero se implementó, que fue autoridad certificante de la Suprema Corte de Justicia, de la ley de firma electrónica, y otorgó autoridades de registros a los colegios profesionales, por ejemplo, el colegio de abogados, que tenían firma electrónica. Cuando se pudo migrar a firma digital, que en ese caso el organismo nacional otorgó directamente autoridades de registro a cada uno, y no estableció autoridades certificantes, sino autoridades de registro de firma digital, la Corte rápidamente migró la firma electrónica a firma digital. Y ahí se generó alguna discusión porque ya estaba en ese momento vigente el código que establecía en este artículo, ¿no?, que vos mencionaste, lo de la firma digital, ¿no?, esta cuestión interpretativa. En ese caso, lo que hizo la Corte, más allá de la discusión doctrinaria, en mi caso me enrolo en las que entiende que son las dos válidas, está vigente la firma digital, y es una cuestión probatoria, como mencionó Claudio, más allá de mi postura. La Corte, por las dudas, lo que hizo es, si se discutía la autoría y la integridad de la firma electrónica, estableció un procedimiento por resolución de Corte para poder probar. Es decir, aquel que cuestione que la firma electrónica no es válida, se habilitaba un procedimiento para establecer la autoría y la integridad del documento, con la intervención de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales y de la Subsecretaría de Tecnología Informática, que tienen toda la plataforma tecnológica a cargo de la firma digital. Entonces, si alguno discutía la autoría y la integridad, se abrió un mecanismo probatorio en Corte, más que nada para evitar discusiones doctrinarias, no en una u otra, decir, bueno, si alguien la discute, la previa firma electrónica, hay un mecanismo para establecer la validez tanto de la autoría como de la integridad del documento electrónico. Así que también dentro del Poder Judicial, creo que, entiendo yo, a nivel federal, siguió vigente la Ley Nacional 26685, creo que es que estableció tanto la firma electrónica y digital para todos los documentos judiciales. Y en el caso de provincia, válida las dos también, tanto electrónica como la digital. Y si se desconocía la electrónica, se habilitó un procedimiento para probar esta autoría de integridad. Esa acotación quería hacer dentro de lo que es, digamos, lo que es resoluciones judiciales y presentaciones en notificaciones electrónicas, distinto al caso, ¿no?, que estás planteando, que puede ser un contrato, ¿no?, entre privados, ¿no? Pero bueno, ahí hay un norte, por lo menos desde lo que es la óptica de la Corte de Provincia, vinculado a la propia actuación judicial, ¿no? No en el ámbito privado, siendo en lo que tiene que ver con las actuaciones judiciales. A ver, acá un compañero, Marcelo. Es un poco contradictorio que un juez o jueza de la Nación resuelva que la firma electrónica no es válida para preparar la vía ejecutiva, firmando la resolución con firma electrónica. Estoy completamente de acuerdo. A ver, para los que no intervienen con la plataforma de Edox, no la conocen, todos los escritos se suben con firma electrónica. O sea, al contrario de lo que sucede, perdón, y en el PJ, en el Lex 100 también lo mismo. Al contrario de lo que sucede con el sistema Augusta, donde nos requieren firma digital. O sea, y de hecho, la Corte sacó, de la Corte de la Nación, perdón, sacó una acordada en el año 2020, si mal no recuerdo, dando identidad de validez a los actos con firma electrónica, que a aquellos con firma digital, a los fines de los escritos subidos a través de las plataformas de la Corte. A ver, la pregunta
retórica que yo me hago es, para mí me queda claro que la firma electrónica en este tipo de plataformas encontraba su lógica porque salieron todas o se desarrollaron en pandemia. Bien, ahora, donde se pueden establecer distintos cronogramas escalonados de acceso para transitar de firma electrónica a firma digital para tratar de evitar en algunos aspectos esta dicotomía, tampoco se hace. ¿Por qué? Porque realmente consideran que la firma electrónica tiene características determinadas por las cuales se puede probar la autoría. Y sí, coincido con Marcelo, que es muy loco que un juez esté firmando con una firma electrónica, pero por el otro lado, al evaluar la ejecución de un crédito, dice, si no tiene firma digital, no vale el proceso de ejecución. Pero es bueno, sí, son cosas que suceden y en algún momento, o sea, no nos olvidemos que esto tiene un recorrido histórico muy cortito. Estamos hablando de un recorrido histórico de muy pocos años, ¿sí? Se va a tener que homogeneizar, pienso, a nivel nacional. Bien. Bueno, 4 y 5, se nos acabó la hora, se nos acabó el seminario, y yo le diría, bueno, si tienen algo para agregar, háganlo, yo no tengo problema en quedarme unos minutos más, quiero respetar sobre todo el tiempo de ustedes, o sea, si es por mí, les agradezco la participación, agradezco a la Corte la invitación, le agradezco a Mariano, a Camilo y a Eugenia por el apoyo que me dieron durante estas 4 sesiones. Quedo a disposición de ustedes a través de Mariano, él tiene mi mail de contacto, así que Mariano, estás autorizado a compartirlo si en el campus te lo piden. Y nada, realmente fue un gusto compartir estas horas con ustedes. Por lo que veo, Julio, todos comentarios de agradecimiento. Siguen los agradecimientos y la claridad de la exposición y del material que también proporcionaste. También, bueno, de nuestro lado, agradecerte. Creo que son temáticas muy interesantes y muy útiles para el ejercicio de la judicatura, y lo has explicado muy claramente y con mucho detalle y con casos prácticos, así que creo que eso es algo que puede ser digamos, de utilidad, tenerlo ahora y a su vez mantener ese material, ¿no? Y todas las clases que diste para el ejercicio profesional, ¿no? Así que también es de nuestro lado agradecerte que hayas formado parte de este seminario y brindarlo también a los magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial de acá de la provincia de Buenos Aires. Así que también desde nuestro lado el agradecimiento hacia vos. Bueno, Mariano, muchas gracias. Ya quedo a disposición para futuros seminarios. Insisto, lo que le dije el día 1, esta es una rama del derecho, no es solamente tecnología. La parte buena está en constante evolución. Lo más probable es que podamos vernos nuevamente en el futuro. Así que, bueno, suerte y espero que les sea útil los comentarios y el material que les proporcioné en estas 2 semanas. ¿Sí? Bueno, que tengan una buena tarde. Gracias a todas y a todos. Buenas tardes también. Gracias al instituto también por todo el apoyo. Hasta luego. Chao. Gracias, Eugenia. Y a Camila. No, gracias a ustedes. Y bueno, los vemos a todos en el campus y listo, nada más que agregar.